Muy buenas noches, amados hermanos. Nos encontramos nuevamente por este medio para continuar llevando esta bendita palabra del Señor a nuestras vidas. Esperamos que siga siendo de edificación, de bendición para nuestra salvación, que es por la fe en Cristo. Y vamos a orar para que el Señor nos guíe a toda verdad y nos ayude en este tiempo para gloria de su nombre. Oremos a Él. Bendito Dios de la gloria. Señor, no somos dignos de ti, Padre. No somos dignos, Señor, de llevar esta carga, Padre, de servirte, de amarte. Pero en todo esto, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, tú nos has ayudado, Señor, a llevar tu yugo, que es ligero, que es fácil, para conformarnos a ti, Señor, con el amor de tu Espíritu, con la gracia de tu bendito nombre. Danos de tu amor, Señor, para hacerlo todo en el amor, y que seas tú exaltado y glorificado siempre, Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a llevar este tema con la gracia y el amor que nos has dado por medio de Cristo nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Vamos a hablar ahora de un tema un poco particular. Y lo hemos titulado La iglesia que está en tu casa. La iglesia que está en tu casa. En nuestra casa, ¿verdad? ¿Y esto a qué se debe? Bueno, amados hermanos, vemos algunas salutaciones, como la de Colosenses, que en capítulo 4 dice la Escritura, en el versículo 14, dice el apóstol Pablo: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Amén. Bueno, había iglesia de Dios en casa de Ninfas, ¿verdad? Y así en varias salutaciones, hermanos en esta casa. Y bueno, lamentablemente no se ha entendido bien estos mensajes, el por qué el Señor habla esto, pero es algo muy sencillo de explicar, y para eso pues vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3, para tratar de ver la intención del Espíritu en explicar esta salutación, y también ver el propósito por el cual somos llamados iglesia. ¿Por qué somos llamados iglesia? Todos sabemos la definición literal, la definición de la palabra eclesia, ¿no? Esta traducción, todos lo sabemos, que son los llamados fuera, una agrupación que es llamada del mundo, que nos reunimos, amados, es importante, pero hay algo mucho más profundo de acuerdo a la Escritura, y dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Amados, el indiscutible misterio de una vida piadosa que el Señor nos ha revelado es este: Dios fue manifestado en carne, aquel Dios verdadero que se conoce por medio de la Escritura como el Dios, tres personas diferentes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, perfecto en unidad, siendo uno, y se manifiesta en carne por medio del Hijo, ¿verdad? Que viene en carne, se manifiesta y nos explica toda la verdad de la palabra de Dios, como lo expresa aquí en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el capítulo 1, ¿verdad? Vamos a verlo ahí. La palabra dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No Él era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera era Cristo, el Dios hecho carne, que se manifestó para darnos testimonio. Nosotros que estábamos en tinieblas no entendíamos nada de las cosas de Dios, hasta que vino Jesucristo y nos las reveló por medio de su gracia, de su amor. Y este misterio de la piedad ha sido revelado, amados hermanos, en entender que Dios se manifestó en carne por medio de Cristo, las cosas invisibles de Él,
ya no solamente se manifestaban a través de la creación, sino por medio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, en carne y huesos, sangre, para manifestar la vida piadosa que había en Él de parte de Dios como testimonio y ejemplo para todos nosotros, y prepararse Él mismo como un cordero sin mancha para presentarse delante de Dios como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Dice la palabra que esto para Pablo era muy importante, decirle a Timoteo cómo debía conducirse en la casa de Dios, cómo debía conducirse, cómo debía ser su conducta en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, baluarte como un castillo y columna de la verdad, que es columna y baluarte de la verdad. Bueno, amados hermanos, ¿qué quiere decir la palabra de esto acerca de la iglesia? La iglesia, amados hermanos, es el conjunto de todos los hermanos que han sido regenerados, salvados por el Señor y que manifiestan la vida de Cristo en ellos. Nosotros somos llamados del mundo, ¿verdad?, para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, y que nuestra vida refleje el fruto del Espíritu y la regeneración gloriosa que el Señor tuvo a bien regalarnos para glorificar su nombre cuando Él nos salvó. Y dice la palabra en la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, dice, versículo 3, dice: porque también nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, y su amor para con los hombres, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amados hermanos, los nacidos de nuevo, los que hemos sido regenerados por el Señor, que veníamos de las tinieblas a la luz, que hemos sido llamados pueblo de Dios, hijos de Dios, tenemos que manifestar la gracia de Dios en nosotros, ser diferentes, manifestar la vida de Cristo en nuestros cuerpos. Dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en esta carne, lo vivo a la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por todos murió, para que los que murieron ya no vivan para sí, sino que Él murió para Cristo, porque ahora vivimos para Cristo, somos de Cristo, amados hermanos. Y este es el grande misterio de la piedad, que nosotros tenemos que manifestar la vida de Cristo en nosotros, tenemos que manifestar la voluntad de Dios en nosotros, tenemos que entender la justificación que nos hizo el Señor por medio de su Espíritu, de su sangre, de su resurrección. Y esto es una obra que la iglesia hace: predicar a Cristo a los gentiles, llevar este mensaje para también que nosotros seamos recibidos juntamente con Cristo en la gloria donde Él está ahora. La iglesia, amados hermanos, no es un templo hecho de mano de hombre. Y lamentablemente estas levaduras que han entrado en las verdades de la Escritura hacen ver y nos han hecho un reflejo, ¿verdad?, para astucia, para distraer nuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora pensamos que una iglesia es un templo, ¿verdad?, y lo que enseñaba la madre de las rameras, y luego las hermanas, las hijas mayores de la ramera enseñan que la iglesia es una institución, una denominación, como un club social, y que la vida de la iglesia solamente es el domingo o los días que nos reunimos como iglesia, y que ya nada más. Y esto ha sido la confusión, amados hermanos, que viene desde el tiempo del antiguo Israel, donde al pueblo de Israel, el propósito de que hubiese una nación que tuviese al Señor por Dios, por dirigente de este pueblo, ¿verdad?, a diferencia de otras naciones que eran gobernadas por reyes o por dioses falsos, el pueblo del Dios vivo, del Dios de Israel, manifestó leyes que ningún otro pueblo tenía,
objetos de culto que nadie tenía, cosas santas, gloriosas, que eran símbolo de Cristo, cosas celestiales que se manifestaban para que pudiésemos entender o se pudiese entender lo que era el Señor en medio de su pueblo, lo que era Cristo, lo que era la gloria de Dios, teniendo esta comunión con su pueblo. Entonces se dieron objetos de culto, se manifestó el tabernáculo de reunión, leyes para congregarse, para reunirse, para manifestar estos cultos delante del Señor con todos tipos de sacrificios. Dice el libro de Hebreos 9 para decirlo correctamente, ¿verdad? Hebreos capítulo 9, dice la palabra, y que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. El propósito de esto era que las naciones vieran cómo este pueblo adoraba a su Dios en amor, juntándose todos en santidad, y también que cada uno en particular, estos hombres, vivieran como hijos de Dios santos, sin mancha, en medio de una generación perversa, y manifestaran también en cada día a día el testimonio de que Cristo, pero de que en ese entonces el Señor, a través de la ley, les había dado una sabiduría. Lamentablemente el pacto anterior no funcionó porque los hombres no permanecieron en el pacto y Dios se desentendió de ellos. Pero en el pacto de la gracia, ahora por medio de Cristo, inventado sobre mejores promesas, el Señor ahora sí nos ha permitido, por medio de su Espíritu, tener una comunión perfecta con Él en lo íntimo todos los días, y también manifestar como testimonio de su gloria delante de los hombres ese objeto de culto, un culto racional, para juntarnos, para congregarnos, para considerarnos unos a otros, al amor y a las buenas obras, para aprender de la palabra, para alabar al Señor a una sola voz, como un vivo ejemplo, como un vivo ejercicio de lo que será cuando estemos en la gloria eterna con Él. El Señor Jesucristo dijo: en esto sabrán que yo he venido, en que ustedes se amen, y para eso el Señor nos manda a congregarnos, como dice el libro de los Hebreos, capítulo 9, ¿verdad? Vamos a verlo, capítulo 10. El libro de los Hebreos nos dice un instinto que ha tenido los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, que se ha conducido de esta manera. Dice la palabra, versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amados hermanos, el congregarse es un instinto de un hijo de Dios, por medio del Espíritu, que lo lleva a juntarse con otros hijos de Dios, y así se consolida el cuerpo de Cristo. Pero no solamente el cuerpo de Cristo se constituye cuando estamos juntos, el cuerpo de Cristo se constituye cuando nosotros hemos sido redimidos, cada uno en lo personal, como miembro de un cuerpo que tiene diferentes funciones, pero la principal es manifestar la vida de Cristo en nosotros en medio de esta generación perversa, de diferentes formas, ya sea congregándonos, un día en especial donde vamos a glorificar al Señor, vamos a dar testimonio que dejamos un día de trabajar para entregárselo al Señor, para considerarnos, vernos todos, que es el único día que podemos reunirnos todos. No es fácil reunirse todos en semana. Ahora nos reunimos todos para manifestar la santidad, el amor unos con otros, esta profesión de fe, sabiendo que una de las características de nuestra salvación es el amor unos a otros. El juntarse como iglesia es algo glorioso. Y dice la palabra en el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 42 me parece, ¿verdad? Dice la palabra, vamos a leer desde el 40, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones.
Esto era algo necesario ya con el espíritu regenerado. Recuerden lo que decía Tito, antes éramos aborrecibles, nos aborrecíamos unos a otros, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. De repente se manifestó en nosotros la vida de Cristo. Y ahora nosotros hemos cambiado, y ahora nosotros buscamos, perseveramos en la palabra, tenemos comunión unos a otros, participamos en las oraciones y en el partimiento del pan. Entonces, amados hermanos, eso es muy importante entender para el ver el porqué estas salutaciones, la iglesia que está en su casa. Pero lo que dice Pablo a Timoteo, le dice, mira Pablo, la iglesia, los hermanos que han sido santificados, que representa la casa de Dios, porque el Señor no habita en templo hecho de mano de hombre, como si lo necesitasen y es honrado por manos humanas. Dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Jesús dijo, donde hay dos o más reunidos, ahí estoy yo. Y entonces, amados, Pablo dice que es importante saber cómo conducirse, nuestra conducta, nuestro testimonio, no de entendimiento de carne ni de sangre, sino del Espíritu. Nuestra conducta es muy importante para mostrar la vida piadosa, que es la función principal de la iglesia. Ahora, esta manifestación de la vida piadosa, que es el propósito principal de la iglesia, mostrar la gloria de Dios ante los ojos de la perversa generación, tiene muchas facetas. Una faceta importante es el día de la congregación, porque es importante congregarnos. Ahora, lo importante es congregarnos. ¿Dónde nos vamos a congregar? El Señor nos permite. En un estadio, en un establo, en un parque, en una casa, en un salón. Lo quieres adornar de una manera o de otra. El Señor lo ha permitido que nosotros lo podamos decidir según las necesidades de cada lugar. Pero lo que sí pide el Señor es que sea un lugar donde se manifiesta una conducta santa delante del Señor. Y Pablo deja objetos de culto, como antes se dejaban en el antiguo pacto, ahora se ha reformado, porque ese pacto ya no es irracional, ahora es un pacto racional. Nosotros sí damos testimonio, hacemos un culto racional, hacemos diferentes funciones el domingo en la congregación, pero tiene que venir de un corazón entendido que es para manifestar una piedad verdadera para gloria del Señor. Y es importante esta faceta de la iglesia cuando se reúne. Pero no solamente cuando es el domingo ni los días de reunión, sino es todo el tiempo donde el Señor nos manda a manifestar esta luz de Cristo en nosotros para testimonio delante de los que no creen. Nosotros donde quiera que estemos somos iglesia del Señor, porque somos parte de un cuerpo. Y el Señor, que es omnipresente, tiene control de nosotros donde estemos, y Él nos ve, todo lo ve, y Él tiene cuidado de nosotros, aunque estemos en casa, o estemos congregados, o estemos en el trabajo. Eso es importante entenderlo. La iglesia del Dios viviente, cada uno de los miembros, hemos sido llamados a manifestar la vida de Cristo en nosotros, como un fruto del Espíritu, una comunión del Espíritu, en todo lo que Dios nos manda, ya sea cuando nos reunimos como iglesia, cuando nos congregamos como un objeto de culto, donde el Señor nos pide que nos debemos de conducir de una manera santa, de una manera piadosa, de una manera que glorifique al Señor. Sin embargo, también nos pide lo mismo en cualquier parte de nuestra vida donde estemos. De ahí entonces vemos la salutación que hacen las cartas, dice, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Bueno, no sabemos con exactitud a qué se refería, si vivían en su casa o si estaban reunidos en su casa. Pero lo que sí le dice es, salúdame a la iglesia, a los hermanos que están en tu casa, que están dando buen testimonio, que están conviviendo con grande santidad, haciendo lo que la iglesia hace, que es amarse unos a otros, dando buen testimonio, manifestando la vida piadosa, reprendiendo el pecado, exhortando al que anda mal, viviendo según los principios de la justicia del Señor, que eso es lo que hace la vida de la iglesia. Cuando nos reunimos como iglesia y cuando estamos en casa de algún hermano o en nuestra propia casa. Amados, hemos pecado porque nos hemos dejado llevar pensando que la iglesia es un edificio o una institución humana, una denominación o una actividad cultural que solo hacemos los domingos, entre semana, 2 veces a la semana, y de vez en cuando nos reunimos con los hermanos y somos parte de esta actividad. Y esto no es así. Lamentablemente esto ha pasado, que la gente piensa que es un club social, que es
una vida diferente. Por eso después dicen, como cristiano y en mi vida secular. Eso no existe, no existe la vida cristiana y la vida secular. Esto ha sido una levadura porque dan a entender que la vida cristiana solamente es ir el domingo a la congregación o a los momentos de culto y ahí manifestar la alabanza y todo, y ya. Y cuando salgo no tengo ningún compromiso con el Señor. Y esto no es así. Hemos pecado, amados hermanos, porque no hemos manifestado la vida de Dios en lo íntimo, en nuestras casas, en el trabajo. El Señor ya no ha podido aguantar esos cultos porque sabe que hermanos con doble vida se presentan ahí fingiendo, dando una sonrisa en la congregación y en su casa siendo otros, hablándole a su esposa bonita, mi vida, estamos ahí con los hermanos, y en su casa le gritan, o a sus hijos, hijito, hijito, pórtate bien, y en su casa le gritan, lo tratan mal. Y esto el Señor ya no lo pudo sufrir, su santidad, y Él en su juicio nos ha exhortado, nos ha dispersado, porque cada vez que hay una dispersión es para que el Señor avive a su iglesia y nos presione a hacer las cosas que tenemos que hacer y que no estamos haciendo. Y yo creo, amados hermanos, que esta cuarentena, este propósito del Señor es quitarnos el día del Señor, porque nos los ha quitado a toda la iglesia en todo el mundo, porque estaba cansado tal vez de ese fingimiento que teníamos, de dar una cara en el día del Señor y en nuestra casa ser iguales al mundo. Y el Señor nos ha traído esta exhortación y nos ha traído esta reprensión y esta amonestación de que no estamos siendo una iglesia también en nuestra casa. No nos estamos comportando como iglesia en nuestra casa. No nos estamos comportando como iglesia en nuestra casa. Y no es simplemente fingir por ser visto por los hombres como es reunirse como iglesia. Reunirse como iglesia es manifestar una verdad que sale del corazón. Ser honesto, ser verdadero, porque es la esencia que traemos dentro del corazón. No estamos fingiendo nada, porque dice la palabra, el amor es sin fingimiento. Y así como me conduzco en mi casa, me conduzco en la iglesia. Y así, para que seamos verdaderos, amados hermanos, y se pueda trabajar. Tenemos que tener en claro estas cosas, que nosotros tenemos que conducirnos siempre con temor y reverencia, santificándonos en la verdad del Señor donde quiera que estemos. Lamentablemente, amados hermanos, lamentablemente, nos conducimos no de una forma verdadera. Y es por eso que el Señor ha juzgado y nos ha reprendido y nos ha exhortado, porque lamentablemente nuestra conducta no es la que el Señor se agrada. Y dice el libro de Santiago, Santiago capítulo 3, dice la palabra, versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amados hermanos, ¿quién es sabio y quién es entendido? Muestre por su conducta. Ahora, ¿cuándo dice que debe ser esta conducta? ¿Solamente el día del Señor o siempre? Amados, lamentablemente, nosotros no hemos mostrado esa conducta siempre también en nuestro hogar. Y la palabra nos exhorta que en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, el cual dará abundantemente sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense el que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amados, el Señor no tolera que seamos de doble ánimo, porque dice: ¿por qué tienes que ser de doble ánimo? Si tú necesitas algo, pídemelo. Y qué tremendo que estemos mostrando una conducta que no es conforme al Señor, porque
tenemos problemas maritales, porque ya no aguantamos a nuestros hijos, porque tenemos un problema con el ministerio, estamos estresados, y en vez de ir al Señor, decirle, Señor, dame de ti, dame de tu sabiduría, ayúdame, Padre, a vencer, empezamos a tener doble ánimo, empezamos a fingir, somos de una cara en la congregación y somos de otra cara en la casa, porque llegamos a la casa y ya estamos estresados, vienen los mismos problemas, todo esto, y el Señor a eso no le agrada. Y ahora nos ha mandado a nuestros hogares. Nos ha mandado a nuestros hogares para solucionar eso. Gloria a Dios, qué alegría que ahora el Señor, ¿verdad?, nos ha quitado el día del Señor porque ya no lo pudo sufrir su santidad, y nos ha dispersado a nuestras casas, para que allí en nuestra casa volvamos a hacer lo que el Señor dice: manifiesta mi voluntad, mi vida en ti, en tu casa, con tus hijos, más los que tenemos hermanos por parientes, que tenemos una hermana por esposa, tenemos hijos, hermanos que son hijos, ¿verdad?, o hijos por hermanos, parientes, abuelita por hermana, ¿verdad?, y estamos en la misma casa. Y qué tremendo, amados hermanos, que siendo varios creyentes en una casa ni siquiera se juntan para orar, ni siquiera se juntan para tomar sabiduría, para compartir de la palabra. Qué tremendo que se juntan algunos cristianos en casa de un hermano y empiezan a hablar del fútbol, de la política, de cuántos muertos van por el coronavirus, y no están edificándose en las cosas santas. Amados, esto no debe ser. Somos llamados a ser santos. La palabra iglesia es a ser llamados fuera del mundo, huir de esta perversa generación, perseverar en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Amados, debemos de menospreciado. Estábamos el domingo y todos orando ahí. Nos reunimos en casa de alguno y es la society, hablar del mundo, ahí, la vanidad. Amados, el Señor eso es lo que no quería. Y gloria a Dios que en su soberanía nos ha castigado, nos ha exhortado. Y ahora no tenemos de otra, amados hermanos. Ahora o resolvemos nuestro problema en nuestra casa o vamos a morir. Ahora sí estamos todos llenos de temor en estas plagas. Bueno, amados hermanos, perfeccionemos nuestra santidad en el temor de Dios y pongamos en orden nuestra casa. Vean lo que dice 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3 dice un poquito antes acerca de los obispos. Si alguien desea obispado, bueno, los requisitos, versículo 4, es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. ¿Qué es esto de toda honestidad? Que no sea fingido, que no sea la fuerza, sino, mira hijito, no me avergüences delante de los cristianos, cuando vengan los hermanos, trátame como si me respetaras, porque si no, te dejo de dar tu dinero. Y el niño rebelde, bueno, me conviene, ¿no? Y ahí, papá, ay hijito, fingiendo. Esto no es honesto. Honesto es que se sujetan tus hijos, se sujetan porque aman al Señor por una convicción propia. Y la palabra dice, amados hermanos, que el obispo debe de gobernar bien su casa, su esposa, sus hijos, debe de gobernar bien, debe de considerar que su iglesia, que su casa es su primera iglesia, que ahí están sus hermanos, ahí están sus hijos a los que hay que amar, y si no fuesen creyentes, ahí está el evangelio que hay que predicar. Qué bonito es ir a predicar el evangelio a otra nación, pero ahí van los jóvenes a predicar el evangelio a los parques, a otros países, y no le predican a su papá, porque ya lo conoce, porque es rebelde. Es muy difícil ser íntegro y dar buena conducta para testimonio de Cristo en nuestros corazones, pero es lo que tenemos que hacer, no hay otra forma, amados hermanos, no hay otro camino, ese es el único camino. Que gobierne bien su casa si quiere ser obispo. Ahora los diáconos, versículo 12, que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Amados, tenemos que empezar por nuestra casa, donde debe de manifestarse la vida de la iglesia. Y nosotros como iglesia, somos iglesia cuando estamos en nuestra casa, y la labor que nos pide el Señor la tenemos que hacer, ya sea dar buen testimonio, ya sea llevar el evangelio, ya sea sufrir el agravio. Hay veces que estamos, únicamente es uno en casa, el cristiano, y los demás son incrédulos, y porque no sufrir la persecución o que no le digan nada, ya ni ora por los alimentos, no habla de la palabra, se sienta a ver la tele, todo lo que los demás están viendo, como para que haya comunión. Amados, ahí es donde hay que llevar la persecución, porque si no podemos llevar el testimonio en nuestra casa, menos en una vida como iglesia. Aunque nos juntemos varios hermanos, vamos a los parques, y ahí vamos 20 hermanos, de los cuales de esos 20, solo 2 son congruentes en su casa y también en la calle. El Señor no lo puede sufrir. Y nos ha regresado, ¿a dónde nos ha regresado el Señor?
a nuestra casa, para que ahí empiece la iglesia que está en tu casa, con los que están ahí, a ver si realmente ahí oras, a ver si te humillas, si tienes buena conducta, y a ver si ahí se ve quién eres, si realmente eres verdadero hijo de Dios. Y si te hace falta, porque no somos llamados a ser perfectos, somos llamados a ser dispuestos. Si algo te hace falta, dice el Señor, pídeselo. Ay, pero no andes de incrédulo, no andes en doble ánimo, no andes fingiendo. Pídeselo al Señor, Él te lo va a dar. Él nos va a dar todo lo necesario para salir adelante en nuestra casa como iglesia, cualquiera que sea el llamado, ya sea los que tenemos parentela como hermanos, que glorifiquemos al Señor en nuestra casa. Los que tienen parentela incrédula, que lleven el testimonio del Señor y por su conducta sean ganados, sufran los agravios y den testimonio de Cristo. Para eso necesitamos estar fortalecidos. El Señor nos llama como iglesia para fortalecernos, para estar en unidad, en santidad. Eso es una benignidad, es una gracia, pero la hemos corrompido cuando no hemos valorado en lo íntimo la vida piadosa, cuando no hemos valorado en lo íntimo la santidad del Señor, y nos veíamos como hermanos sin valorar lo que estábamos haciendo. Dice la palabra en Primera de Corintios, amados hermanos, un juicio muy grande que puede darnos luz a esto que estamos hablando. ¿Por qué la exhortación del Señor? ¿Por qué nos mandó a nuestra casa? Nos mandó a nuestra casa porque quiere que empecemos por ahí. Ahí estamos en cuarentena y no vamos a salir de esta cuarentena hasta que no glorifiquemos al Señor en nuestro hogar y verdaderamente estemos dando una ofrenda agradable al Señor en todo lo que hacemos, orando, clamando, sobre todo con buena conducta. Es fácil conducirse en la congregación 1 hora, 2 horas y toda la demás vivir como mundano. Hoy se ha creído que la iglesia solamente es el domingo, cumplir con el Señor y puedo vivir como yo quiera, que el Señor me perdona, ir el día del Señor a santiguarme, templo de Jehová es este, y seguir haciendo con mis maldades, como decía el profeta Jeremías. Dice la palabra, versículo 11, 1 Corintios 11, versículos 18, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Porque en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para ver que se haga manifiesto quién sí es verdadero en todos lados, en su casa, en su trabajo, en la calle, en todos lados. Porque hay algunos que solamente se congregan, pero ahí andan viendo en el Facebook todo tipo de barbaridades, en la tele, en el teléfono, son del mundo, viven como el mundo, caminan como el mundo. Pero el domingo van a alabar al Señor. Y si fueran para arrepentimiento y para pedirle sabiduría para dejar esa vida, gloria a Dios, pero van simplemente para limpiarse exteriormente y seguir haciendo todo tipo de fechorías. Y hay divisiones porque la luz y las tinieblas no tienen comunión, porque no hay el mismo espíritu. Entonces algunos ya no aguantan fingir y empieza a salir lo que son en lo íntimo. Murmuran en la casa y cuando llegan a la congregación sienten su pecado y ya no pueden ver de frente al hermano del cual murmuraron. Y se hace manifiesto, dice el que aborrece, se va a hacer manifiesto en la congregación. Y se ve quién realmente es del Señor y quién no es del Señor. Pero el Señor en esto nos exhorta, y luego más adelante, el versículo 28, capítulo 1 de Corintios 11, 28, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pues si nos examinásemos unos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Amados, tenemos que examinarnos si estamos valorando la reunión santa, si estamos incorporando la santidad a la congregación, el buen testimonio, porque en la congregación es el momento ahí donde nos fortalecemos, donde nos consolamos, donde mostramos nuestro arrepentimiento, donde somos verdaderos, pero hay que serlo verdaderos siempre, amados hermanos. Qué hermoso es que cuando nos congreguemos, hermano, tengo problemas con mi esposa en mi casa, lo quiero resolver. Ay, qué bueno, llegando a su casa, trabajan en el consejo de Dios, siguen clamando al Señor. El Señor restaura la vida de los hermanos. Pero también debe de haber esta voluntad de creerle al Señor para ser responsable de nuestro hogar, tener temor de Dios en la iglesia y tener temor de Dios en la casa. Hay personas que no se esperan ni siquiera a la casa, termina el culto, ahí fingen, tratan bien a la mujer, le agarran la mano y cuando ya van en el carro, en el camino, ya le van gritando. Señor, eso no lo puedes sufrir. Por eso nos dispersó.
porque ya el Señor había sido muy paciente y llegó el tiempo en que no estábamos siendo verdaderos. Sabe el Señor que Él viene, nos ha dado a saber el Señor que Él viene pronto, pero tenemos que arreglar estas cosas antes de que Él regrese. Y cuando ahora el Señor nos permita regresar a congregarnos, tenemos que ir más perfectos, siendo verdaderos y honestos. Y no ser simplemente falsos, hipócritas, conduciéndonos de una manera en la iglesia y de otra manera en la casa. Reprobados en cuanto a toda buena obra, porque se va a ver dónde está tu corazón, ahí se va a ver quién realmente eres. Durante los días de la semana se va a ver, aunque quieras fingir el domingo, se va a ver que no eres del Señor. Pero si todos los días nos estamos humillando, dice la palabra, si tú oras en lo íntimo, te recompensaré en público. Se verá quién es aprobado, quién valora el cuerpo de Cristo, quién da testimonio de manifestar el amor del Señor. Dice la palabra en Juan 17, que es la carta con la cual, la oración de Cristo, con la cual se ha constituido la iglesia. El Señor nos manda y nos dice en Juan 17, versículo 11, y ya no estoy en el mundo, palabras en rojo en algunas Biblias, palabra de nuestro Señor Jesucristo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, perfectos en unidad, unidos a la santidad del Padre, unidos al amor del Padre, unidos a la gracia del Padre, siempre, donde quiera que estemos, amados hermanos. No dice solamente el domingo, dice siempre. Siempre estemos en esa comunión, que el amor se manifieste, que estemos en unidad cuando estemos juntos y en unidad cuando estemos separados, porque seguimos siendo iglesia. Al llegar a nuestra casa, al estar en nuestro trabajo, representamos al pueblo de Dios y nos debemos de conducir de una manera santa, dando testimonio de esa gracia, en unidad con nuestros hermanos, sabiendo el propósito que hemos sido llamados, que es glorificar el nombre del Señor entre los gentiles. Dice la palabra que el mundo creerá que Jesús vino cuando vea ese amor en nosotros. Si tus vecinos ven que eres cristiano y vives a los gritos, no van a creer en el Señor. Y esto el Señor es lo que está arreglando en este tiempo. Por eso cuando dice esas salutaciones a la iglesia que está en tu casa, nos está recordando que desde nuestra casa tenemos que empezar, que desde nuestra casa debe generarse el amor de la iglesia. Al momento de reunirnos, no importa dónde nos reunamos, si en una casa, y si en la casa caben 200, pues gloria a Dios. Donde sea, llevamos objeto de culto, alabamos al Señor, pero también en lo íntimo, donde estemos dos o más reunidos en el nombre del Señor como iglesia, ahí está el Señor. Aún seamos dos, ya somos iglesia. Somos iglesia cuando nos empezamos a unir más de 2, 3, 4, siempre seremos iglesia, amados. Y aunque estemos solos, siempre tenemos que manifestar esta voluntad de la iglesia, porque estamos unidos al Espíritu del Señor. No, hoy estoy solo, no soy iglesia, puedo ver lo que yo quiera. No, amados hermanos, somos del Señor, por siempre, para siempre, esclavos de Cristo, en lo íntimo, en lo público, lo que Él nos mande. Así que, amados hermanos, meditemos en esta palabra, entendiendo que nuestra responsabilidad como iglesia es manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, donde quiera que estemos, en nuestra casa, dando buen testimonio, edificando nuestro hogar, siendo verdaderos ahí en nuestra casa. No solamente los pastores tenemos que gobernar bien nuestra casa, todos los cristianos, todos tenemos que empezar por nuestra casa, y también en el día del Señor, en el culto racional, todo lo que nos dejó el apóstol Pablo constituido como objeto de culto, hay que hacerlo como para el Señor, para manifestar delante de los impíos que nosotros nos reunimos un día para glorificar el nombre del Señor, que Él nos ha llamado como un ejercicio. Cada domingo es como un ejercicio de lo que haremos unidos en el día que estemos con Él durante la eternidad. Y qué hermoso es considerarnos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, juntarnos todos un día, fortalecernos con buen testimonio, abrazarnos, aprender de la palabra, orar, ser edificados, porque es lo que hace la palabra. La iglesia edifica a los creyentes, lleva el testimonio a los incrédulos, y ahí es donde vamos a manifestar toda esa voluntad, esa fuerza con nuestros demás hermanos, como será el día que estemos allá en la vida eterna. Pero eso tiene que ser verdadero en donde quiera que estemos, en lo íntimo y en lo público, amados hermanos. Tenemos que manifestar la vida de Cristo en nosotros. Amados, pidámosle perdón a Dios porque no hemos manifestado la vida de Cristo en nuestras casas, cuando tenemos parentela por hermanos y hemos sido mal testimonio. Qué triste que
estemos viendo cosas que no le presentaríamos a los hermanos en la congregación el domingo. Escuchamos música entre semana que no la pondríamos en la reunión de los hermanos, en la iglesia. Está nuestro pecado, amados hermanos. Arrepintámonos de todo eso, seamos verdaderos, eternamente santos, hijos de Dios en medio de una generación perversa para testimonio de Cristo, y pidámosle perdón a Dios. Tal vez Él nos conceda volvernos a reunir como iglesia, congregarnos, vernos el rostro, abrazarnos, que es nuestro anhelo, pero si nos arrepentimos de este pecado y si le damos buenas cuentas al Señor, tal vez Él tenga misericordia y nos permita volver a reunirnos. Y no solamente vernos detrás de una cámara, sino abrazarnos, darnos un ósculo santo, que es una gracia. Pero antes corrompimos eso por no ser verdaderos, amados hermanos. Señor, tenga misericordia, amados hermanos. Oremos al Señor. Bendito Dios de la gloria, gracias por esta oportunidad que nos das de hablar de estas cosas, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te rogamos que tú nos ayudes a participar de tu gracia, de tu amor bendito en Cristo Jesús, para poder arrepentirnos. Gracias por este mensaje, ayúdanos a ponerlo por obra y empezar desde nuestro hogar, ahora que tú nos has mandado esas cuarentenas, a manifestar tu gloria desde nuestros hogares, para que tu nombre sea exaltado con buena conducta, manifestando el misterio de la piedad, Señor, que es glorioso en nuestras vidas. Ayúdanos a conducirnos como debe ser en la iglesia del Dios vivo, baluarte y columna de la verdad, en la casa de Dios, que es en medio de los hermanos, donde quiera que estemos, dando testimonio de que somos hijos tuyos. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, amados hermanos. Damos la gloria a Dios. Esperemos vernos pronto también por este medio para continuar hablando de algunas verdades de la palabra. Que Dios te bendiga, amado hermano. Bendiciones y paz en el Señor.